Hoy, el Centro de Estadísticas y Censo de la ciudad informó que una familia porteña de 4 integrantes necesita casi 80.000 pesos para no ser pobre. Esto es un aumento en el costo de vida del 5% en un mes. Para no caer en la indigencia, el mismo grupo familiar necesita más de 42.000 pesos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El jefe de gobierno porteño, Felipe Miguel, adelantó que la ciudad participará de la reunión convocada por el gobierno nacional para discutir el traspaso de 32 líneas de colectivos. El funcionario también señaló que se requiere de un acuerdo y de una ley que lo avale en el Congreso. En tanto, el ministro de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri, advirtió que la quita de subsidios podría duplicar el costo del boleto. El bloque del PRO se diferencia de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica y reclama más detalles del acuerdo con el FMI. El planteo de la bancada será llevada a discusión al encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que se reunirá mañana. La UCR y el espacio liderado por Elisa Carrió se mostraron a favor de respaldar el acuerdo, señalaron que darán quórum para que se debata y evitar que la Argentina caiga en default. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, afirmó que en la cocaína adulterada que mató a 24 personas había rastros de piperidina. Se trata de un precursor del opiazo fentanilo, difícil de ingresar al país ya que está clasificado como una droga controlada. Una investigación de un laboratorio privado en base a una de las muestras incautadas también dio ese resultado. La Organización Mundial de la Salud informó que los casos de COVID-19 bajaron un 17% en el mundo durante la última semana. En tanto, Suecia anunció que ya no tratará al virus como una enfermedad crítica para la sociedad. En Reino Unido eliminará el aislamiento de 5 días para infectados. Mario Ledesma renunció a su cargo de entrenador de los Pumas junto con todo su equipo técnico. A través de una conferencia de prensa, el exjugador señaló que su salida se debe a una decisión personal y sintió en su cabeza y corazón que era el momento de dar un paso al costado. Ledesma había asumido al frente de los Pumas en el año 2018 y entre los posibles candidatos a sucederlo están Felipe Contepomi y Gonzalo Quesada. El gobierno porteño confirmó que se presentará a la reunión convocada por las autoridades nacionales para debatir el traspaso de 32 líneas de colectivos. El subsecretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, sostiene que la ciudad tiene que recuperar su autonomía plena para regular y controlar las líneas de colectivos exclusivas de su territorio. El ministro aseguró que esta medida fue planteada por varios gobernadores e intendentes del resto del país que consideran que el AMBA es privilegiado con los subsidios al transporte. Por su parte, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, señaló que los porteños ya se están haciendo cargo de una proporción importante de los subsidios al transporte público y pidió que el traspaso se haga por ley y a través del Congreso. Si se llegara a un traspaso de competencias es un escenario. Lo que pasa es que en el camino de este análisis que dispara, ¿no?, esta convocatoria en múltiples escenarios. Lo que sí es claro es que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando se trata de traspasos de competencias, requieren de un acuerdo, requieren de una ley que avale esos acuerdos. Por lo tanto, esto es un procedimiento y por eso es importante el trabajo conjunto. En tanto, el ministro de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri, afirmó que el gobierno nacional va a quitar subsidios porque las cuentas no le cierran para cumplir los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Jorge Macri también advirtió que, con esta decisión, podría duplicarse el costo del boleto de colectivo para los pasajeros. En tanto, el secretario de Transporte, Diego Giuliano, afirmó que si se realiza el traspaso, la ciudad tendrá más autonomía, pero aclaró que no hace falta subir la tarifa. Por eso, el funcionario además afirmó que en el 2012 ya se aprobó una ley que prevé el traslado de la competencia de las líneas de colectivo al ámbito porteño.
El traspaso que pretende el gobierno nacional es por las 32 líneas de colectivos que solo operan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Hay otras 103 líneas de colectivos que se trasladan dentro del AMBA que, al menos por ahora, seguirán recibiendo subsidio. Algunas de las líneas que se verán afectadas están entre las más usadas en la ciudad. Son los casos de la 12, la 39, la 42, la 44, la 68, la 90, la 106 y la 132, entre otras. Estas 32 líneas implicaron en el 2021 un desembolso de 15.000 millones de pesos en subsidios. El Gobierno Nacional dejará de realizar estos aportes si se concreta el traspaso y el Gobierno porteño deberá decidir cómo compensar ese faltante. En la actualidad, los boletos del AMBA son los más baratos del país. En otras regiones donde no hay subsidio o donde estos aportes vienen de los estados provinciales, las tarifas van desde los 30 hasta los 76 pesos por boleto. En muchos casos hay una tarifa única independientemente de la distancia que se use el servicio. Mientras el oficialismo busca derivar el control de los colectivos a la ciudad, el bloque del PRO se diferencia de la UCR y de la coalición cívica y reclama más detalles del acuerdo con el FMI. El planteo de la bancada será llevada a discusión al encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que se reunirá mañana. El bloque que preside el diputado Cristian Ritondo, que hoy se reunió para escuchar las exposiciones del exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y del diputado Luciano Laspina, reiteró la importancia de evitar que la Argentina caiga en default con el FMI el mes próximo, cuando el país debe afrontar el pago de un nuevo vencimiento con el organismo internacional. Sin embargo, advirtieron que no se puede votar un texto que no se conoce, por lo que prefirieron no adelantar su posición hasta tanto no haya más detalles sobre el acuerdo con el FMI. Esta postura se diferencia de la Unión Cívica Radical y la coalición cívica, que se mostraron a favor de respaldar el acuerdo. Tanto el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, como el jefe de la bancada de la UCR en diputados, Mario Negri y Elisa Carrió, coincidieron en dar quórum para que se trate y que la Argentina no caiga en default. Juntos por el Cambio tiene una posición tomada respecto de evitar el default. Eso lo hemos escrito en un documento y que el debate se tiene que dar en el Congreso. De modo tal que, en mi opinión, estoy muy cerca de lo que ha dicho Lilita y la coalición cívica. Obviamente que nuestro partido y Juntos por el Cambio tiene que resolver, pero hay que, como primera medida, dar quórum y después no impedir que el gobierno tenga el acuerdo, porque no tener ese acuerdo es default, y el default usted sabe que perjudica la economía, pero termina siempre, cuando hay perjuicios en la economía, termina pagando los platos rotos los más pobres. Por su parte, funcionarios y legisladores oficialistas coincidieron en que el acuerdo con el FMI será aprobado tanto en diputados como en el Senado y aseguran tener garantizados los votos para conseguirlo. Más allá de los matices y las diferencias, ¿crees que sale desde el Parlamento el apoyo al acuerdo con el fondo? No me cabe duda. ¿No tenés duda de que, por ejemplo, en ese caso la bancada oficial va a votar en su mayoría el acuerdo? Sí, aparte, durante todos estos días hemos estado conversando, hablando, insisto, con matices, pero hay conciencia de que al mismo tiempo, como se repite, no hay nada que festejar. Desde el Gobierno Nacional aseguran que tiene el respaldo de la mayoría de los gobernadores para lograr la aprobación del acuerdo con el FMI. Según fuentes oficiales, los jefes provinciales de diferentes signos políticos hicieron llegar su apoyo tanto de manera privada como pública, que luego se traduciría en votos en el Congreso. Si bien hay una voluntad política de los gobernadores en apoyar el entendimiento, algunos legisladores quieren esperar la letra chica para resolver su posición. Ese detalle estará en el memorándum que deberán redactar los equipos técnicos del Ministerio de Economía y el FMI. En tanto, Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, señaló que si no se firma el acuerdo con el fondo, no se podrá seguir desarrollando la industria automotriz. En medio de la incertidumbre por el acuerdo, el dólar blue retomó la senda alcista. La divisa paralela cerró a 214 pesos para la compra y 217 para la venta.
Esto muestra una suba de 2 pesos solo en la última jornada. La brecha con el mayorista es de casi el 105%, y en lo que va del año esta moneda se encareció en 9 pesos. El dólar ahorro está en 183 pesos con 15 centavos. En las próximas horas, el Gobierno Nacional anunciará un aumento en las jubilaciones y asignaciones familiares que se hará efectivo en marzo. Si bien no se conoce de cuánto será el ajuste, estimaciones privadas indican que la suba tendrá un piso del 11,6%, por lo que el ingreso mínimo para los jubilados pasaría a ser de 30.000 pesos. Esta tarde se realizó la primera reunión paritaria entre los gremios docentes y el gobierno porteño. Ambas partes acordaron un nuevo encuentro con fecha a definir. Los docentes pidieron un salario mínimo de 80.000 pesos y el gremio de ADEMIS reclamó una cláusula de indexación mensual por inflación. En tanto, el gobierno porteño les adelantó que hará una propuesta una vez que esté definida la paritaria nacional y la de la provincia de Buenos Aires. La reunión se realizó a 12 días de que empiecen las clases en la ciudad y para este ciclo lectivo el gobierno porteño suspendió el protocolo de COVID-19 en las escuelas y esto generó críticas de algunos gremios docentes. Se eliminó el sistema de burbujas y el aislamiento de contactos estrechos y pidió usar el barbijo a partir de cuarto grado. En el reporte de coronavirus del Ministerio de Salud continúa la baja de contagios y enfermos graves. Sin embargo, se mantiene el promedio diario de fallecidos. Se detectaron 27.252 contagios en 24 horas. En la ciudad se registraron 2.451 y en la provincia de Buenos Aires más de 11.000. Además, con un nivel de testeos bajo, se llegó a una positividad del 35%. También se contabilizaron 218 muertos en la jornada. La curva de fallecidos está estable con una muy leve tendencia al descenso desde hace una semana. La cantidad de internados por COVID acumula casi 2 semanas consecutivas de descenso. Son 2.428 los pacientes graves, cuando en enero se había llegado a casi 3.000. La ocupación de camas de terapia en el país en este momento es del 47,5% y en el AMBA del 44,6%. Se agrava la situación de los incendios en Corrientes y el Gobierno Nacional autoriza el envío de ayuda a las zonas afectadas. En un comunicado, el Ejecutivo anunció el envío de 62 brigadistas que se suman a los 4 aviones hidrantes y el camión autobomba que ya están operando. Hay al menos 4 focos activos hasta el momento y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Cartera Nacional, Sergio Federovisky, explicó que a raíz del calentamiento global el escenario climático es muy adverso. Además, el funcionario advirtió que cada provincia es responsable de sus recursos naturales. El precio del pan aumentará entre un 20% y un 25% a partir del lunes 14 de febrero. De esta forma pasará a valer entre 240 y 300 pesos el kilo. Así lo informó el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires. Su presidente, Raúl Santoandré, afirmó que sus insumos como los huevos, el azúcar, los plásticos, el papel y la levadura subieron en 10 días entre 10 y 35%. Un estudio privado reveló que en la cocaína que mató a 24 personas había un precursor del fentanilo. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, también lo afirmó, a pesar de que los resultados oficiales todavía no están listos. Además, los casos de COVID-19 a nivel mundial cayeron un 17% y algunos países comienzan a eliminar sus restricciones. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, aseguró que la cocaína adulterada que provocó la muerte de 24 personas en el conurbano bonaerense tenía rastros de piperidina. Esta sustancia es un precursor del opioide fentanilo que se usa para el proceso de fabricación.
El funcionario convalidó los resultados de una investigación privada a partir de una muestra de la droga adulterada que se vendía en el asentamiento Puerta 8 en Loma Hermosa, presuntamente bajo la logística de Joaquín El País Aquino. De todos modos, se siguen aguardando los análisis de las autoridades bonaerenses. La toxicóloga Silvia Cortese explicó qué es la piperidina y aclaró que se trata de una droga controlada, por lo que no es fácil ingresarla al país y hay que justificar el procedimiento. Nosotros lo asociamos a que es un precursor del fentanilo. Había algunos otros datos clínicos respecto a dolor abdominal intenso, algunos casos de hemorragia digestiva, que no nos cerraban con el cuadro de que esto fuera una molécula específicamente de fentanilo. Sí. Porque no provoca esos cuadros. Pero bueno, esto podría llegar a explicarnos, ¿no? En realidad, como molécula, como sustancia, es un cáustico, y por eso justifica, digamos, este cuadro clínico que tuvieron los pacientes, más allá del síndrome opioide, que eso nunca se vio en la Argentina. Sí te comentaba que se vio en otros países, como en México, como en Estados Unidos y como en Canadá. Y en medio de una causa sin precedentes en la Argentina, sigue la tensión entre los ministros de Seguridad de la Nación y la provincia, Aníbal Fernández y Sergio Berni. El funcionario provincial aseguró que desde la Nación nadie se puso a disposición a partir de que se detectó la cocaína adulterada y agregó que la Nación no está en capacidad de actuar y por eso hubo 24 horas de inacción total. Aníbal Fernández desmintió esa acusación y calificó a Berni de mentiroso y mercenario. La actriz Thelma Fardín anunció en sus redes sociales que se suspendió el juicio contra Juan D'Artés por el que es acusado de abuso sexual. Fardín publicó un video donde cuestionó la decisión de la justicia brasilera. Hoy un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan D'Artés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un tribunal dice que no hay jurisdicción, que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí. Un montón de tecnicismos insoportables, injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. Pero el mensaje hoy es la impunidad. De esta forma, Fardín rechazó la decisión del Tribunal Superior de Brasil que decidió frenar el juicio contra D'Artés, a solo 2 audiencias de obtener un veredicto. Por esta razón, la actriz criticó la decisión del tribunal y la calificó de aberrante. Le explicó que incluso 3 ministerios públicos fiscales de 3 países distintos colaboraron con la causa, al igual que los movimientos de mujeres. Sin embargo, la justicia de Brasil determinó que ese país, en donde ya se había casi finalizado el proceso, no le corresponde tomar una decisión. En consecuencia, Fardín expresó que acudirá a la Corte Suprema de ese país y aseguró que se siente cansada, pero no vencida. Por su parte, el colectivo de actrices argentinas repudió el fallo a favor de Juan D'Artés y difundieron un comunicado en apoyo a Thelma. En el comunicado, el colectivo de las actrices argentinas expresó que la decisión de la justicia de Brasil deja un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia. Por esta razón, el gremio de mujeres convocó a una concentración para mañana jueves en el Consulado de Brasil, que se encuentra ubicado en el centro porteño. El objetivo de la manifestación es reclamar justicia por Thelma y por todas las víctimas de abuso. También el colectivo aseguró que esta situación no la van a dejar pasar y pidieron el apoyo por parte de las organizaciones sociales y medios de comunicación para sumarse a la concentración. Al mismo tiempo, el abogado de Juan D'Artés, Fernando Burlando, explicó que la justicia de Brasil no es la competente para enfrentar el juicio. Además, aseguró que el más perjudicado sobre esta decisión también puede ser su defendido. Nosotros necesitamos, queremos que este juicio se lleve adelante, porque dadas las características, creo yo, quien puede ser o resultar más beneficiado de una investigación de esta naturaleza es Juan D'Artés. Ajá. O sea, ustedes pretenden que se haga el juicio, no que se caiga esto. No. Nosotros queremos que se haga el juicio, porque se haga bien. O sea, nosotros no podemos permitir que un juez que no es competente lleve adelante un juicio, sabiendo que la decisión del juez sea
sea buena o mala, el día de mañana puede ser modificada. Entonces, quien debe intervenir, quien debe participar en esta investigación es el juez competente. El cirujano plástico Aníbal Lotoki fue condenado a 4 años de prisión por las lesiones graves que le ocasionó a 4 mujeres durante la práctica de varias cirugías. La decisión la tomó el Tribunal Oral en lo Criminal 28 de la ciudad, que determinó que Lotoki actuó de forma dolosa, sin preocuparse por sus pacientes y de forma agresiva y violenta. El médico cirujano de 52 años era investigado por mala praxis y uso de componentes nocivos para la salud en forma de relleno estético, lo que ocasionó tumores, pérdida muscular y otras consecuencias en sus víctimas. A pesar de la sentencia, Lotoki no quedará detenido de manera inmediata, como solicitaron los denunciantes. La Organización Mundial de la Salud informó que los casos de COVID-19 bajaron un 17% en el mundo durante la última semana. Esta cifra se debe a que Estados Unidos registró una caída pronunciada del 50% y América Latina redujo en un 36% todos sus contagios. En este contexto, países de la Unión Europea comienzan a modificar sus medidas de cuidado tras registrar un descenso de casos de COVID-19. El gobierno de Suecia anunció que ya no tratará al virus como una enfermedad crítica para la sociedad y que, a partir de hoy, se eliminaron todas las restricciones vigentes por la pandemia. Los bares podrán continuar abiertos después de las 23 horas y se libera el aforo en espacios públicos. Sin embargo, Suecia todavía mantendrá algunas recomendaciones, como el pedido de aislamiento si se presentan síntomas o la cuarentena de 5 días para personal sanitario. Por su parte, Inglaterra comenzará a implementar su estrategia para convivir con el virus. Boris Johnson anunció que planea eliminar a finales de febrero la medida que obliga a aislar a los casos positivos de COVID-19. Si la tendencia de contagios y muertes se mantiene en baja, esta reglamentación entraría en vigencia un mes antes de lo previsto. Actualmente, las personas infectadas deben cumplir con un aislamiento de 5 días completos y solo pueden salir a la calle con un PCR negativo. La OTAN podría mantener de forma permanente sus tropas en los países bálticos. La decisión generaría mucho malestar en el gobierno de Putin, quien recientemente afirmó que estos movimientos incentivaban la escalada de violencia. El reciente refuerzo de tropas en Lituania, Estonia y Polonia podría insertarse en esos países si los ministros de la Alianza Atlántica votan a favor. Además, más temprano se sumaron tropas británicas a los ejercicios y entrenamientos militares en Estonia. El ministro de Defensa del país báltico dijo que si aumentan las cifras de soldados rusos en Bielorrusia, también tendría que haber un cambio drástico de fuerzas por parte de la OTAN. Por su parte, la vocera de la Cancillería rusa acusó a los países de la Unión Europea de rendirse ante las presiones de Washington. En conferencia de prensa advirtió que Estados Unidos no le permite a nadie ningún tipo de soberanía o independencia y afirmó que Rusia no va a permitir que violen sus intereses. En ese sentido, amenazó con generar acciones en respuesta. Y hace días la funcionaria afirmó que Estados Unidos y el Reino Unido crearon el conflicto porque necesitaban una oportunidad para desviar la atención de su propia crisis. Desde Francia afirmaron tener esperanza en las negociaciones con Putin. Sin embargo, la Casa Blanca aprobó un plan presentado por el Pentágono para que las tropas en Polonia construyan refugios temporales. Esta medida de ayuda será para norteamericanos que escapen de Ucrania en caso de que Rusia decida invadir. Fuentes oficiales dijeron que esta es una de las muchas contingencias que Estados Unidos está preparando, pero aún no se planificó una evacuación masiva de los ciudadanos. Sin embargo, hace pocos días, el presidente instó a los estadounidenses que residen en Ucrania a que abandonen voluntariamente el país. Mario Ledesma renunció a su cargo de entrenador de los Pumas junto a todo su cuerpo técnico. A través de una conferencia de prensa, el exjugador señaló que su salida se debe a una decisión personal y sintió en su cabeza y corazón que era el momento de dar un paso al costado.
Ledesma había asumido al frente de los Pumas en el año 2018 en reemplazo de Daniel Oucarde. Durante su liderazgo, el conjunto argentino disputó 33 encuentros con 8 victorias, 3 empates y 22 derrotas. Entre los nombres que suenan como posibles sucesores figuran Felipe Contepomi y Gonzalo Quesada. Los Pumas vuelven a competir en julio frente a Escocia. Luego del emotivo partido que se vivió ayer con la vuelta al tenis de Juan Martín del Potro en el Argentina Open, el tandilense no confirmó su participación en el Abierto de Río de Janeiro, tal como estaba previsto. Delpo había sido invitado para formar parte del certamen brasileño, que iba a ser el último que iba a disputar antes de su retiro. Sin embargo, luego del partido frente a Federico Del Bonis, el jugador dijo que no tenía claro si iba a estar en Río, ya que el desgaste físico había sido más de lo que había imaginado y que la decisión la iba a tomar en los próximos días. Sin dar detalles de cómo seguirá su carrera, el tandilense publicó hoy un mensaje en sus redes sociales. Dijo que estaba muy feliz y eternamente agradecido por lo vivido ayer a la noche en el Low Tennis. Su regreso y posible despedida tuvo repercusiones en el mundo del tenis. Novak Djokovic publicó un mensaje en su Instagram donde le agradece por toda la emoción y lo califica de muy grande. En la misma sintonía, David Nalbandian le deseó lo mejor para lo que venga y los deportistas de la nueva generación, Stefanos Tsitsipas y Francis Tiafoe, no escondieron su fanatismo por Delpo y aseguraron que fue uno de los tenistas favoritos. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está despejado, la temperatura es de 23 grados. Durante la madrugada la temperatura va a bajar a 20. Mañana el día arranca soleado, la temperatura va a rondar los 23 grados, una de las mínimas más altas de los últimos 7 días. Y a la tarde va a permanecer el sol. La máxima alcanzará los 30 grados, una tarde muy linda y cálida. En la noche el cielo va a estar despejado, la temperatura bajará a 25 grados. Será un jueves de mucho sol y poco viento, así que de tener que salir el mejor momento será por la tarde. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país, en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad, que ya llega a Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana más noticias a las 20:30.